Bien, egunon edo eguerdion iaia. Vamos a dar comienzo a la última de las mesas redondas previstas para hoy, ya previstas la última mesa redonda de estos séptimos encuentros. Y bueno, yo la verdad es que me siento, tengo muy poquito tiempo, pero me siento particularmente honrada y agradecida de presentar esta mesa, porque es una mesa en la que se va a dar voz a personas, a mujeres que durante bastante tiempo y sobre todo en los últimos tiempos tenían voz, pero su voz estaba excluida de estos ámbitos, del ámbito también académico y universitario. Yo recuerdo que hace 5 años en esta misma universidad organizamos unos encuentros de universidad sin censura. Es decir, que fueron unos encuentros precisamente para protestar ante la cancelación de un acto de la Universidad de A Coruña en el que iba a participar una trabajadora sexual para pedir sus derechos, y el rector canceló el acto y entonces organizamos un movimiento de universidades sin censura precisamente para dar voz a estas mujeres y a estas trabajadoras que luchaban por sus derechos. En ese sentido, pues me congratulo de estar aquí y bueno, en una coyuntura muy distinta. Posteriormente hemos tenido también la posibilidad de acoger también en la Facultad de Derecho en la que yo estoy, pues encuentros en los que se les ha dado voz a las trabajadoras sexuales, pero bueno, me congratulo, digo, en que bueno, esta es una tónica ya pues ya más habitual y que se está normalizando que puedan hablar estas mujeres para reivindicar sus derechos en estos contextos. Bien, el título de la mesa, pues ya sabéis que es del trabajo sexual, una mirada crítica desde la clase, la raza y el género. Bien, la temática de esta mesa se vincula con los fundamentalismos que hay de muchos tipos, ¿no? Fundamentalismos que generan unas dinámicas que producen pues, estigmatización, que producen precariedad, que producen clandestinidad, y que bueno, afectan a mujeres, a personas racializadas, pero con mayor intensidad, aún si cabe, a las trabajadoras sexuales. Además, a consecuencia de ello, a consecuencia de estas dinámicas y de estos procesos, estas mujeres, las trabajadoras sexuales, pierden poder de agencia, pierden agencia, se disminuye su poder, su agencia, se disminuye cuando no se diluye o se elimina. Entonces, bueno, esta es un poquito la temática de esta mesa, para cuyo desarrollo vamos a contar con la presencia de 3 ponentes. La dinámica de la mesa es la misma que la anterior, es decir, formularemos 2 preguntas a cada una de ellas. Daremos, por favor, 10 minutos para responder. 10 minutos para responder a cada una de las preguntas. Luego intentaremos abrir un turno, una participación, un turno de intervenciones para el público por si quiere hacer alguna pregunta, que es una oportunidad única. y luego, pues nada, cerraremos la mesa y ya clausuraremos el acto. Bien, entonces, bien, yo lo más relevante es la presentación de las ponentes. Contamos para esta mesa con 3 ponentes que están situadas, ¿no?, en continentes diversos, con realidades obviamente heterogéneas, pero que padecen unas lógicas y unas problemáticas comunes en relación a ellas, ¿no? Contamos, bueno, os habéis sentado en orden distinto, pero si os parece vamos a seguir el mismo orden que figura en el programa. Contamos con Kenia García. Kenia es integrante del colectivo de prostitutas de Sevilla y portavoz del movimiento Regularización Ya, que es un movimiento de las personas para regularizar a las personas migrantes en el Estado español. Hola Kenia, bienvenida. Bien, contamos también con Barati Day. Bueno, Swaget,
Barati Swaguet, bienvenida. Barati Dey es trabajadora sexual y es activista, integrante del Comité Central de la Red India de Trabajadoras Sexuales. Y contamos asimismo con Leila Huertas, mujer trans, feminista y defensora de los derechos humanos. Asimismo, es directora de Féminas Perú, una organización que visibiliza la problemática de las trabajadoras sexuales trans en Perú. Bienvenida, Leila, también a esta mesa. Bueno, pues sin mayor dilación vamos a lanzar las preguntas que os avanzo que son preguntas abiertas. Son preguntas abiertas que lo que se intenta es que respondáis a ellas desde vuestra propia experiencia, como activistas, como personas que habéis seguido un aprendizaje, una determinada trayectoria, una reflexión, etc. Y como os decía, pues que la respuesta a cada pregunta no durará más de 10 minutos. A ver si podéis controlar. Bien, la primera pregunta sería la de cómo funcionan la criminalización, el punitivismo y el puritanismo sobre ciertos cuerpos y trabajos. Sería un poco analizar la lógica, el modus operandi de los fundamentalismos en relación al trabajo sexual, pero, insisto, desde vuestras experiencias y desde vuestro activismo. Entonces, si os parece, en esta ocasión seguimos el mismo orden. ¿Comienzas tú, Kenia? Gracias. Vale, voy a ver, yo vengo con chuleta porque si no me disperso mucho y voy a intentar hablar despacio, haré todo lo posible para facilitar el trabajo a las traductoras y el traductor también. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a este encuentro y particularmente participar en esta mesa con las compañeras, ¿no? Yo también formo parte del movimiento Regularización Ya y que quiero hablar de manera breve de la iniciativa legislativa popular y luego ya me extiendo más en cuanto al trabajo sexual. Esta iniciativa nació hace más de 2 años, promovida desde la autoorganización de colectividades migrantes y apoyada a través de una gran campaña de recogida de firmas en las que participaron también 900 entidades de la sociedad civil. Obtuvimos también el apoyo de varios ayuntamientos con 83 mociones, también de diputaciones y parlamentos, 15 aquí en el País Vasco, específicamente en Euskadi. Y el resultado pues, fueron la recogida de 700.000 firmas. La demanda posterior a la crisis del COVID era y sigue siendo la regularización de las personas migrantes en territorio español, que son 500.000 según la Fundación Por Causa. Algo que ni siquiera la reciente y nueva reforma de la Ley de Extranjería permite. Aún y ni siquiera teniendo en cuenta la crisis de la DANA en la que nos encontramos, en la cual nuevamente la situación de total desprotección de las personas migrantes en irregularidad se repite, al igual que con el COVID. La ILP está en su fase final ahora y estamos esperando que la comisión de la ponencia establecida para tratar en el Congreso se reúna, que tenemos entendido que va a ser el próximo 10 de diciembre, coincidentemente con el Día de los Derechos Humanos, y tienen que elaborar un dictamen con el texto final para que esto se debata y esperemos que se apruebe en el Congreso. Ojalá que este gobierno, que se dice progresista y feminista, y todos los grupos políticos sean coherentes y lo aprueben, porque bueno, no se puede hablar de derechos humanos y de igualdad existiendo 500.000 personas viviendo y trabajando en situación administrativa irregular y sin derechos en el territorio español. En cuanto al trabajo sexual, el movimiento de las trabajadoras sexuales es muy heterogéneo. Entonces yo no vengo aquí a representar a nadie porque las compañeras tienen sus propios testimonios, su propia voz, como dice Arundhati Roy,
no existen las personas sin voz, lo que existen son personas convenientemente no escuchadas o deliberadamente silenciadas, ¿no? Entonces, pero las políticas sí nos afectan a todas por igual en mayor o menor medida, al igual que el estigma, ¿no? En España la prostitución se encuentra en un limbo, no existe una regulación, bueno, existe una regulación punitivista más bien. El proxenetismo coactivo está penado, es decir, una persona que obliga a otra a prostituirse es considerado delito, pero la prostitución independiente no. O sea, no es ilegal, pero tampoco está reconocida como trabajo. Luego existen las ordenanzas municipales que proliferan cada vez más en todo el Estado español, que sancionan tanto la demanda como en algunos casos también la oferta, es decir, a las mujeres. Tenemos el caso de los ayuntamientos de Málaga y de Murcia, en donde multan también el ofrecimiento de los servicios sexuales en los espacios públicos. Cuando hablamos de multar la demanda, estamos hablando de multar los ingresos de las trabajadoras sexuales. En el caso de Málaga y de Murcia, la cadena SER, un medio de comunicación, solicitó un informe al Ayuntamiento de Málaga y encontraron que desde hace 4 años están multando entre 15 y 20 veces más a las mujeres que a los clientes. Esto está pasando en Málaga. Luego también tenemos la ley Mordaza, que también multa la demanda. Tenemos también una figura que se llama Alterne, que se aprobó justamente en el periodo socialista, que es el partido que ahora también quiere abolir la prostitución. Y es una especie de subterfugio, ¿no? O sea, que lo que permite es que los clubes puedan contratar a las mujeres que incitan a los clientes a consumir copas, pero que también ejercen la prostitución en estos sitios. Y el artículo 11.1 de la Ley de Libertad Sexual, que considera ilícitos nuestros anuncios en Internet. Con todo esto, o sea, con todo este panorama, las más perjudicadas son las que trabajan en los espacios públicos. Siempre son las compañeras más desfavorecidas. ¿Qué pasa en el caso de Málaga, por ejemplo? Que estaba comentando que multan más a las mujeres. Pues las endeudan con la administración pública y, por otro lado, hacen una suerte de Estado proxeneta, porque la administración pública está recaudando esas multas de la prostitución de las mujeres. Cuando la propuesta es multar al cliente, es decir, a los ingresos de la trabajadora, la gente lo que no piensa es que la policía, a quien vigila, hostiga, violenta para llegar a ese cliente, es a las mujeres, que se ven obligadas a priorizar la seguridad de su cliente, que tiene ese ingreso que ella necesita, sobre la suya. Huye de la mirada del policía, que tendría que ser un agente de protección, porque lo ve como una amenaza. En este proceso, la policía comete todo tipo de abusos de poder, desde insultarla por su identidad de género hasta identificarla por su perfil étnico-racial. O sea, si la mujer se encuentra en situación administrativa irregular, recibe amenazas o va a parar en una comisaría con una multa y, en el peor de los casos, en un CIE. Un CIE, para las compañeras que no son de este territorio, es un centro de internamiento de extranjeros. Existen 7 en el Estado español, son cárceles, y está próximo a abrirse un macro CIE en Algeciras, que va a ser el más grande de Europa, con una capacidad para 500 personas. Esto mismo, o sea, las ordenanzas son un dispositivo para violentar y perseguir a las mujeres. En el año 2015, cuando la ley Mordaza se aprobó, lo primero que hicieron los agentes de la Brigada 11 de la UCRIF fue ir a violentar a las trabajadoras sexuales del polígono de Villaverde. Esto hizo que ellas se autoorganizaran y denunciaran esto públicamente.
el grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona hizo un mapeo de estas ordenanzas y encontró que incluso mujeres con claros indicios de ser víctimas de trata estaban siendo violentadas y multadas. ¿Por qué? Porque la policía está más preocupada en multar y perseguir y descubrir a ese cliente que en detectar posibles casos de víctimas. Y pasa lo mismo en el caso de las víctimas de trata. Si están en situación administrativa irregular, también acaban con una multa, también acaban en una comisaría o también acaban en un CIE. En mayo de este año, una propuesta de ley ampliando el Código Penal presentada por el PSOE fue rechazada. Lo que proponían era adoptar el modelo nórdico abolicionista y en todo el Estado y pretendían abolir la prostitución con 3 páginas y 3 artículos. Uno de ellos era ampliar el proxenetismo a no coactivo, es decir, considerar proxeneta a cualquiera que colaborase con nosotras en nuestra actividad o incluso que se lucre de nuestra actividad. Este texto era tan amplio que incluso podría ser considerado proxeneta un familiar que está viviendo de la prostitución, yo qué sé, una madre que es prostituta y le está pagando la universidad a su hijo mayor de edad, se está lucrando de la prostitución de esa mujer. Entonces corría también el peligro de ser considerado proxeneta. Recuperaron también la tercería locativa, que es una figura del Código Penal franquista, un antiguo dictador español, para penalizar a cualquiera que nos alquile un espacio para ejercer la prostitución. Y la gran mayoría de nosotras vivimos y trabajamos en el mismo sitio. O sea, con esto están peligrando nuestro derecho de acceso a la vivienda, que ya lo tenemos bastante complicado. Nos exponen a chantajes de todo tipo, tanto de caseros como de vecinos, a denuncias vecinales y, por otro lado, si la trabajadora sufre una agresión en su sitio, en el sitio en donde trabaja, no va a denunciar por temor a que su casero sea considerado proxeneta y ella pierda su vivienda. Y el tercer artículo era multar al cliente, es decir, activar la persecución policial sobre las trabajadoras sexuales y empobrecernos todavía más. Bueno, todas estas políticas se implementan y proponen, instrumentalizando la trata, por supuesto, y diluir estas dos realidades que necesitan distintos tratamientos, solamente nos invisibiliza más, tanto a las víctimas como a las trabajadoras sexuales. No protege ni a las verdaderas víctimas y a las prostitutas pues las criminaliza directa o indirectamente, además de fomentar y perpetuar el estigma. Porque las leyes y las normativas modelan el imaginario social. Y así, desde el propio Estado, o nos transforman en víctimas necesitadas de tutela o en sospechosas criminales. El argumento es que no elegimos libremente. O sea, que de repente cuando se habla de prostitución, todo el mundo elige libremente. Esto lo que demuestra es una falta de conciencia de clase. Casos en el Estado español tenemos muchísimos. A ver si las Kellys, por ejemplo, que se atiborran de ansiolíticos, de somníferos, de antidepresivos, de relajantes musculares, de bebidas energéticas, las jornaleras que vienen desde Marruecos a vivir en chabolas, a soportar jornadas brutales de trabajo para que no nos falte nada de alimento en la mesa, a ver si ellas eligen libremente, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de prostitución, todo el mundo es libre. En la clase popular y trabajadora no elegimos libremente. Las clases privilegiadas eligen libremente. En la clase popular, no. Para las mujeres, pero para las mujeres, aún en contextos de pobreza, nosotras tenemos capacidad de agencia para optar y decidir aquello que se ajusta a nuestras necesidades materiales y a nuestras circunstancias. Y eso es lo que se debe respetar realmente. ¿Por qué? Porque nadie
quiere salvar a las trabajadoras en las fábricas, a las trabajadoras en la hostelería, en el campo. Nadie les ofrece alternativas para abandonar esos trabajos. A las putas sí. A ellas no les ofrecen alternativas para abandonar. Solo se indignan cuando tenemos el atrevimiento de rentabilizar nuestra sexualidad. Por lo tanto realmente es una cruzada moral. No es una preocupación de clase. También existen intereses políticos, ya voy acabando, y económicos para el gobierno. Por supuesto que es más barato vendernos de que van a abolir la prostitución con 3 hojitas y 3 artículos que trabajar de manera profunda en una transformación en una transformación política y enfrentando las verdaderas causas, como la ley de extranjería, para empezar, y la situación de las mujeres en el mercado laboral, en especial las mujeres trans, que son las que más difícil tienen el acceso a alternativas laborales. Y también está la industria del rescate. Nosotras a las ONGs le llamamos industria del rescate, en especial aquellas que apoyan estas políticas abolicionistas, porque para ellas necesitan víctimas, para ellas nosotras somos su materia prima, porque gracias a nosotras luego pueden elaborar sus proyectos, solicitar subvenciones y luego a nosotras realmente nos llegan migajas. La estrategia que tiene el sector abolicionista, con esto ya voy a cerrar, la estrategia que tiene el sector abolicionista para silenciarnos es la misma que la extrema derecha. La misma. Tergiversación de datos, bulos y difamaciones relacionándonos a las trabajadoras con organizaciones criminales para deslegitimarnos, lógicamente. Acoso, señalamientos, boicots, censura o intentos de censura, como comentaba Maggie, en los espacios en donde asistimos con nuestras propias demandas y reivindicaciones, chantaje emocional, la perversión y el vaciamiento de nuestros discursos cuando, por supuesto, no cumplimos con el rol de la víctima perfecta, rota y necesitada de tutela. Con esto yo no sé más. Sí, sí. Perdón. Ya me callo. Muchas gracias, Kenia. Cuando quieras, Barati. Sí. পুরোটা প্যারাটা বলে নেব পুরো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতে যৌনকর্মীরা ভালো যৌনকর্মীদের অধিকার আছে সবকিছু যৌনকর্মী Si va a hablar en hindi y se le traducirá al inglés y luego al castellano en simultáneo. কেন সমাজের লোক যা বলছে বলুক কিন্তু আমরা জানি যৌনকর্মী ভালো আইটিপি আইন আছে 1956 সালে আইটিপি আইন একটা হয়েছিল এবং সেটা এখনও আছে সে আইটিপি আইনে বলা হয়েছে কোনোদিন কোথাও বলা হয়নি যৌনকর্মী ইলিগাল কিন্তু ওখানে বথেল বেস যে ওনার ওর যে ট্রাফিকার এবং যারা সলিসিটিং করছে সেই বিষয়গুলো পুলিশে অ্যারেস্ট করে কিন্তু যৌনকর্মীদের কোনোদিন বলা হয়নি ইলিগাল একদিকে আরেকটা দিকে হলো যে যৌনকর্মীরা যদি কোনো রাস্তায় বা হোটেল লজে কাস্টমার করে তাহলে পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে এই আইটিপির আইনের থেকেই পুলিশ এম্পাওয়ারমেন্ট এবং পুলিশকে ওই আইনটা এম্পাওয়ার করে দিয়েছে যৌনকর্মীদের অ্যারেস্ট করার জন্য So I'll just translate what Bharati said she said in Bengali. Lo que ha dicho Bharati en bengalí, no hindi, perdón. Dice que las trabajadoras sexuales, se dicen muchas cosas aquí en contra de ellas y del trabajo sexual, pero nos da igual. Hay una línea en India que, como decía la ITPA, es la Ley de Prevención del Tráfico Moral. Es del 56, la ley. Dice que el trabajo sexual es ilegal. Y luego criminaliza todas las actividades asociadas con el trabajo sexual,
como bueno, es trabajar en lugares como hoteles, etcétera. Y ese es el principal problema, que hay una dicotomía en la ley que dice: puedes vivir del trabajo sexual, pero todas las actividades asociadas nos pueden permitir arrestarte. Si tienes sexo, si practicas sexo en un lugar público, ya ni te cuento, vamos. Entonces, la cuestión es que no queremos leyes en contra del trabajo sexual. Esa es la demanda principal, que es muy importante. 22 সালে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভার্সেস বুদ্ধদেব কর্মকার। বুদ্ধদেব কর্মকার একজন যৌনকর্মীকে মার্ডার করেছিল, তো সেখানে হাইকোর্টে কেস করেছিল এবং তার পক্ষে হাইকোর্ট কথা বলেছিল। কিন্তু ওখানে একজন জাজ ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের, তিনি ওখানে প্র্যাকটিস করতেন। তিনি বললেন যে যৌনকর্মীকে মার্ডার করেছে, তাটা কোনো কেস হবে না। এটা যৌনকর্মী কি সমাজের মানুষ নয়? তারা কি সমাজের লোক নয় যে তাদের কোনো মার্ডার করলে কিছু করলে কেস হবে না? তখন সেটা সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে এখানে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জাজমেন্ট দেয় যে যৌনকর্মীকে অন্যায়ভাবে ভায়োলেন্স করা যাবে না, পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারবে না, কোনো মিডিয়া তাকে করতে পারবে না, কোনো ফটো তুলতে পারবে না। একই সঙ্গে যৌনকর্মীরা যারা যৌন পেশা করছে তারা তাদের ডিগনিটি নিয়ে থাকতে পারে, সেটা দেখতে হবে। একই সঙ্গে যৌনকর্মীদের সোশ্যাল এন্টারটেনমেন্ট মতলব আইডি বানানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই বলা হয়েছে যৌনকর্মী কোনো ভায়োলেন্স হলে আইনের সহায়তা যৌনকর্মীদের দেওয়া হোক। So in May 2022, there En was mayo a de landmark. 2022 hubo un hito, una orden del Tribunal Supremo que ha apoyado a las trabajadoras sexuales, pero esto viene porque se había asesinado a trabajadoras sexuales de donde ella viene y también se había arrestado a personas por ello. Entonces, que cuando se les arrestó a los asesinos, la gente decía, bueno, pero ¿qué pasa? Tampoco pasa tanto, ¿no? Esa persona acabó con una condena de por vida y el Tribunal Supremo dijo que hasta una trabajadora sexual es una ciudadana del país y no se le puede asesinar. Y por eso la condena es de por vida. Y también dijeron que a las trabajadoras sexuales se les tiene que dar documentos de identificación básico, como tienen todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Hay que darles todo el apoyo de la ley y que la policía acepte sus quejas si se ejerce cualquier tipo de violencia contra ellas. Igual que cualquier otra persona ciudadana, tienen derecho a dirigirse a la policía para protección. Y esto lo han mostrado los medios de comunicación, electrónicos y también los periódicos. Entonces, a veces toda esta información que se publica, ellos reciben también multas ahora por desvelar datos que son privados. Y ellas defienden precisamente que no se encarcele a las mujeres que practican el trabajo sexual por estas razones. Hay un artículo en la Constitución de la India que dice el derecho a la vida. Es el artículo 21, derecho a la vida. Y el Tribunal Supremo dice que como ciudadanas del país el derecho a la vida no es únicamente estar respirando, sino que se trata de vivir con dignidad. Este es un hito más de los avances que se produjeron en el año 2022. যৌনকর্মীরা খারাপ নয়, কিন্তু যৌনকর্মীরা কোনো সাদা কালো জাতি ধর্ম বিচার করে না, এটা দেখে না। আর যৌনকর্মী সবাই সমান, সেটাই যৌনকর্মীরা ভাবে, কিন্তু কাউকে আলাদাভাবে দেখে না। The first thing she's saying is that as far as we Lo que sex dice workers are es que como concerned, we don't trabajadoras have any. sexuales no tenemos problemas de clase, sobre quién gana qué, no discriminamos por religión, por clase, por género, ni nada de eso. Quizás la sociedad se encarga de hacer la discriminación, pero entre nosotras somos un grupo, las trabajadoras sexuales. কর্মীদের এইভাবে ডমিনেট করে রাখা হয় পুরুষেরা বা সমাজ, একে যৌনকর্মী মহিলা, তার উপরে যৌনকর্মী, তারপরে সে HIV প্লেসে যদি হয় তাহলে তো আরও তাকে দাবিয়ে রাখা হয়, ডমিনেট করে রাখা হয়। So the discrimination sex workers Por face tanto, from those. la discriminación a las que se enfrentan las trabajadoras sexuales por parte de la sociedad es, primero, que eres mujer, ahí empieza. Luego, que eres trabajadora sexual, ahí sigue. Y luego, si vives con niños, también hay una triple discriminación hacia las mujeres. সরকার আমরা ভাবি যে আমি প্রথমেই বললাম যে
সেক্স ওয়ার্কার খারাপ নয়, কিন্তু ল এম্পাওয়ারমেন্ট করে দিয়েছে পুলিশকে, পুলিশ গিয়ে সেক্স ওয়ার্কারদের অ্যারেস্ট করে এবং তাদের উপর হ্যারাসমেন্ট করে। যারা স্টেক হোল্ডার তারাও চায় যে যৌনকর্মীদের আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড করে দিই, যাতে যৌনকর্মীরা বাইরে না আসতে পারে। Okay. So, Que viven con niños, no, que viven con SIDA. Esa era la tercera discriminación. Y el trabajo sexual no se discrimina de per se en la India, pero es verdad que la ley da poder a la policía y también a los acosadores y demás. Y en el proceso, muchas de las trabajadoras sexuales acaban haciendo un trabajo soterrado, no a la luz del día. Es decir, que no están a la vista, ni físicamente ni figurativamente. O sea, carecen de asistencia social, no saben cómo protegerse del VIH. যৌনকর্মীদের ডমিনেট করে রাখা, পুরুষেরা ভাবে যৌনকর্মীরা অর্থাৎ মহিলা আমাদের একটা অ্যাসেট, আমরা যেটা বলবো সেটাই তারা করবে, মহিলাদের নিজস্ব কোনো পাওয়ার নেই, নিজস্ব কিছু করার ক্ষমতাও নেই। the general thinking is that we are quite En general se piensa que somos mujeres bastante empoderadas. Eso lo pensamos entre nosotras, pero la sociedad piensa que somos unas marginadas, que se nos puede empujar fuera de la sociedad, que no tenemos ningún poder entre nosotras, que no tenemos control sobre nuestros cuerpos. Pero lo cierto es que el empoderamiento vive dentro de nosotras. তো প্রথম প্রশ্নটা হয়ে গেল। Muy bien, muchísimas gracias. Leila, cuando gustes. Bueno, muchas gracias por este espacio y poder tener el honor, creo, de poder llevar la voz de personas que no hemos tenido el espacio público para poder hablar sobre sobre esta actividad económica, ¿no? Específica. Consideramos desde Féminas Perú que las mujeres trans no, que hace falta aún una reflexión al interno del movimiento del trabajo sexual para poder determinar si es que somos trabajadoras sexuales o seguimos siendo mujeres en situación de prostitución. Porque en el caso de nosotras el camino solo nos dirige hacia ese lugar. No hay una libre elección de un desarrollo económico o una actividad económica en la cual yo me pueda desarrollar y la quiero hacer, sino el camino solamente es hacia ese lugar. Y este direccionamiento del camino hacia encontrarnos en esa situación de prostitución tiene que ver con factores no solamente económicos, sino también sociales. ¿No? Porque, si bien es cierto, estamos precarizadas, no tenemos herramientas para desarrollarnos, hemos sido echadas del hogar, hemos sido echadas de los espacios de instrucción para poder tener herramientas de desarrollo social, también pasamos por una exclusión social en donde este sistema machista, patriarcal y capitalista quiere nuestros cuerpos solo para el placer, pero de manera oculta o clandestina y no de una forma visible. Y esto hace que así tu actividad económica principal no sea el trabajo sexual o la prostitución, termines cayendo en este intercambio en este trueque por afecto, por sexo o por momentos de placer para este sistema machista, patriarcal y capitalista. ¿Y por qué menciono esas tres cosas? Bueno, lo machista y patriarcal creo que todo lo entendemos, ¿no? Y el capitalismo porque al final comercializa nuestras vidas y nos hacen entender que el hecho de tener dinero y poder acceder a estos niveles de vida que pueden aliviar un poco nuestra precarizada vida, nos hace sentir que hemos ganado algo en la sociedad y por ende tenemos un lugar en ello, ¿no? Entonces este sistema capitalista nos hace tergiversar y entender al ser consumidora con ser ciudadana, ¿no? Y en esta poca reflexión que hablaba inicialmente nos hace no mirar ello, ¿no? Si es que por más dinero que tengamos, tenemos el nivel de cualquier otra ciudadana, de desarrollo en libertad y de acceso a todos los espacios, o si es que este acceso en función del cliché de consumidora también tiene límites, porque no nos protege en realidad de actos de discriminación dentro de. Entonces, por ello es que también en el Perú específicamente nos encontramos con muchas
chicas, es decir, mujeres trans que se autodenominan trabajadoras sexuales con pensamientos de derecha y cuidando la derecha, porque esa derecha les da de comer y les da dinero y les hace creer que esa es el fin de la vida, tener dinero para consumir y seguir avanzando, ¿no? Pero por lo que mencioné al inicio, por esta falta de reflexión acerca del tema. Y como conversaba la compañera acerca de las ONGs que trabajan estos temas, realmente a veces como ONG que trabaja el tema de trabajo sexual, nos interesa que la trans coja el letrero de la defensa hacia esta actividad con el logo abajo, porque me conviene como institución, pero no estamos realmente entendiendo si es que la población afectada está reflexionando sobre la situación en la que nos encontramos y si es lo que queremos seguir teniendo en la vida, ¿no? En la libertad, obviamente, de cada persona de querer elegirlo. Eso básicamente es para pintar un poco el panorama inicial sobre el cual el Perú, creo que en el Perú lo vemos, las organizaciones que hacemos frente a la violencia relacionada al trabajo sexual de mujeres trans. Y esto, y un componente adicional a ello es el haber sido el centro del virreinato en América Latina, ¿no? Donde también esta sociedad conservadora, muy arraigada en América Latina en general, hace de que exista mucha punitividad y puritanismo que se menciona dentro de, ¿no? Porque lamentablemente pues no se aprovechan estas ONGs de ese pensamiento y esa culpa que se tiene por ser trabajadora sexual o dedicarse a esta actividad económica, ¿no? Porque al final no hay muchas mujeres trans visibles y que levanten la bandera de la defensa al trabajo sexual. Y que para las mujeres cis también ha sido todo un proceso de empoderamiento para poder visibilizar. Definitivamente empoderadas están, pero visibilizar la lucha es una violencia mucho mayor, porque te enfrentas a toda una sociedad que mira esta actividad como una cuestión o que está utilizado para juzgar y confrontarnos a las mujeres, ¿no? Entre quienes son mujeres buenas y mujeres malas, como ayer lo mencionaron en una de la ponencia, ¿no? Entonces, esto para mí es sumamente importante reflexionarlo. Hubo hechos muy penosos en el Perú y que han visibilizado este tema en el 22, en mayo o junio del 22, comenzaron a aparecer estas redes de extorsión a el trabajo sexual de mujeres trans. Esto ya se venía y ya se ha trabajado o se ha visto antes en mujeres cis, pero en mujeres trans no había entrado a tallar de esta manera el proxenetismo tan fuerte y tan marcado. En el 22, en junio, es que empiezan estas redes a través de también sistemas electrónicos, a redes sociales, a poder llegar a más mujeres trans y comienza a darse alerta. Alerta que hacia la institución, que Féminas, gracias a su mediatez y el alcance que tiene, pues llegaron las denuncias, se pudieron hacer las denuncias y visibilizar un poco el problema, ¿no? En junio de ese año se recibe el primer ataque a una mujer trans por no ser parte por no acatar estas redes de apoyo, ¿no? En junio del 2022. Muy penoso. Menos mal que la compañera les dimos la asistencia correspondiente, hicimos unas actividades públicas de incidencia, y es donde me preguntaba, ¿dónde están las organizaciones que trabajan el tema de trabajo sexual de mujeres trans en el Perú? Que vienen siendo varios años que se trabajan esos temas, pero que lamentablemente no estaban frente a ello. La población afectada no las identifica como un aliado donde cual recurrir para poder pedir ayuda y también hagan frente a estas luchas y denuncias de lo que está ocurriendo, ¿no? Estuvimos presentes con ellas también manteniendo la distancia porque consideramos importante que las voceras de esta problemática tienen que ser estas personas. Sin embargo, también sororamente vamos a apoyar este tipo de defensas o tener voz por quienes no las tienen, como lo mencionamos, como en el tema también del VIH, ¿no? Es un tema muy estigmatizado y que muchas mujeres trans no hablan visiblemente y nos dan la cara para hablar del tema. Entonces, creo que el rol de los activismos también está para poder asumir esa defensa y mencionarla, pero siempre dejando ese espacio de respeto o mencionando de que estás dando la cara por ellas,
pero que son o deben de ser otras quienes deberían estar, que no estás apropiándote de su lucha, sino estás siendo simplemente una vocera de la problemática y asumiendo ese lugar, ¿no? Desde esa perspectiva. Pasó esto, lamentablemente no se pudo hacer más, quedó el tema en el olvido. En febrero del año pasado, del 23, hubo un hecho muy penoso en el Perú y fue que estas redes de extorsiones asesinaron a 2 muchachas, ¿no? Una de ellas fue de forma muy brutal, con 31 balazos. Estos grupos de extorsiones grabaron con el celular de ella cuando fue ejecutada y fue colgada en sus estados de WhatsApp de esta chica, ¿no? Entonces, todos sus contactos pudieron ver la forma como fue acribillada esta muchacha. No solamente sus contactos, sino también sus familiares, ¿no? Realmente una forma inhumana, una forma perversa, una forma que llevó también a poder presentar en ese momento un proyecto de ley ligado a los crímenes de odio, porque la forma como esta mujer trans fue asesinada creo que no fue de otra, como el de otra persona, sino tiene una connotación mucho más fuerte por cómo es vista socialmente, ¿no? Como mencionaba la compañera, cómo son vistas estas mujeres que están en trabajo sexual, cómo son vistas las mujeres trans, que tenemos que cargar muchas más cosas encima con respecto al tema. Eso es algo que ha marcado, que hizo reaccionar a mucha gente, muchas mujeres trans, se dio en el periodo de verano, muchas mujeres trans que estamos fuera del país, que vivimos del trabajo sexual, que por lo general en verano vienen al Perú, pudieron apoyar toda esta lucha, pero algo muy característico y muy peculiar fue que en ese momento la señora Ángela Villón, que es una luchadora por los derechos de las trabajadoras sexuales en el Perú, una mujer cis, ha apoyado mucho esta lucha, ¿no? y ha acompañado en ello. Estuvieron acompañando todo esto y fue muy gracioso cuando, o peculiar, cuando veías a las mismas mujeres trans que viven en Europa y en otras partes y que se dedican al trabajo sexual, poner esa mordaza a las mismas que estábamos reclamando por el tema, porque cómo era posible que estemos diciendo esas cosas. Puta, no puedes decir. Entonces, muchas activistas en Perú nos decíamos, ¿cómo es posible que ellas que viven del trabajo sexual o sea, tienen tantos prejuicios encima sobre la actividad a la que se dedican, ¿no? Y es porque hace falta esta reflexión, este empoderamiento, este poder entender, ir quitando estas cargas sociales que le ha puesto el sistema en el que vivimos a esta actividad económica que al final de cuentas es el producto de un sistema social, ¿no? Y que es lo que ha ocurrido siempre. Entonces, esto nos hace pensar que el tema de instalar narrativas no es algo actual ni momentáneo, es lo que ha venido pasando en el paso de la historia, de la evolución del ser humano, cómo se han buscado instalar narrativas para ver las problemáticas o instalarlas en la cabeza de las personas desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, el trabajo sexual sigue siendo una herramienta, creo yo, que puede, que tiene que ebullicionar de tal manera que desexplote social. Lo respondió la compañera sobre el empoderamiento y como acabó su ponencia me pareció súper potente el decir de que el empoderamiento estaba ahí y está ahí definitivamente, porque creo que el trabajo sexual ha sido esa boya en ese océano de problemas que a las mujeres nos ha salvado, ¿no? Pero que el sistema nos ha buscado ponerlos de otra manera, ¿no? Y no verlo como básicamente el trabajo sexual, sino como el hecho de la libertad de la elección de tu desarrollo, de tu sexualidad, sin ningún tipo de prejuicio ni, ni culpa sobre el mismo. Sí, yo creo que eso creo que ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Leila, por tu espléndida intervención. Entonces,
en lugar de empezar a glosar las intervenciones de las tres ponentes, por mi parte, ya que andamos mal de tiempo, vamos a pasar, si os parece, a la segunda pregunta. Entonces, como acaba de hablar Leila y para no fatigarles en exceso, ¿os parece que empiece Bharati, por ejemplo, para la segunda pregunta? Ahora, pero esa pregunta la voy a formular ahora. De acuerdo. Entonces, esta pregunta va relativa a las estrategias frente a la criminalización y al estigma del trabajo sexual. Estrategias frente a la criminalización y al estigma del trabajo sexual. Interesaría en este sentido que os pronunciarais sobre qué os está funcionando y qué no os está funcionando en estas estrategias. ¿Qué alianzas habéis encontrado? ¿Y cómo pensáis que se puede impulsar la colectivización de la lucha y el poder de agencia de las trabajadoras sexuales? ¿Sí? প্রথম যখন যৌনকর্মীরা পেশাতে প্রথম অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল, সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা সংগঠন করার পরে ওভারকাম করেছি এবং আগের মতো সেই চ্যালেঞ্জটা নেই, কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটাকে আমাদের ঠিক করতে আমাদের অনেক টাইম লেগেছে। আমরা সংগঠন করেই আমরা এটা করতে পেরেছি এবং একই সঙ্গে আমরা যে ক্রিমিনালাইজ আমরা বলছি বারবার যৌনকর্মী ক্রিমিনাল বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা ক্রিমিনাল কথাটাকে আমরা মানতেই চাইছি না। যে যৌনকর্মী একটা 5টা কাজের মতো যৌনকর্মী একটা কাজ। আমরা ভাবি যে অন্য কাজ করে যদি সবাই তার পরিবার চালাতে পারে, যৌনকর্মীরাও একটা কাজ করে তার পরিবার চালায়, কাজে এটা একটা কাজ। From the time when we were being Desde que se nos ha llamado de todo en el pasado, todo tipo de insultos, y siempre se nos ha dicho que la prostitución no es un trabajo, que lo que haces es algo malo, no haces nada bueno para la sociedad, estás malcriando a los adultos, a los jóvenes, rompiendo familias, etcétera. Pero nosotros no lo creemos así. Pensamos que el trabajo sexual también es trabajo y queremos ser llamadas trabajadoras sexuales y no prostitutas, ni putas, ni nada así. Entonces, es un trabajo, es un empleo en lo que a nosotras respecta. আমরা করেছি সিবিও থেকে সেলফ রেগুলেটরি বোর্ড, যে বোর্ডের মধ্যে দিয়ে আমরা মাইনর মেয়েকে পেশায় আসা বন্ধ করতে পারছি এবং এই বোর্ডের মধ্যে আমরা ভায়োলেন্সটাকেও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। এবং এই বোর্ড সেলফ রেগুলেটরি বোর্ড চালাতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন লেভেলে অ্যাডভোকেসি করা, যে সোশ্যালের করা, তারপরে তার পলিসি মেকারদের সাথে সমস্ত লোকের সাথে অ্যাডভোকেসি করে আমরা যাতে এই কাজটা ভালোভাবে করতে পারি। কিন্তু এটাও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রথমে এই কথা ছিল যৌনকর্মী সংগঠন কেন সেলফ রেগুলেটরি বোর্ডের কাজ করবে, এটা তো সরকারের কাজ। কিন্তু আমরা দেখেছি সরকার কিভাবে কাজ করে এবং সরকারের কাজে কতটা করতে পেরেছে আর আমরা কত করতে পেরেছি। তো সেখান থেকে আমরা খুব সাকসেসফুলি সেলফ রেগুলেটরি বোর্ডের কাজটা করছি। One of the first things when we made our own Una de las community. primeras cosas es cuando creamos nuestras propias organizaciones comunitarias fue crear una junta de autorregulación para combatir la trata de menores, de personas, pero también con fines de trabajo sexual impedir que los menores realizaran el trabajo sexual y la violencia. Y el gobierno decía que esto es algo que nosotros tenemos que normalizar y regular. ¿Y por qué lo hacéis vosotras? Nosotros decimos que no, que es nuestro problema y queremos hacerlo. No queremos que se force a las menores al trabajo sexual ni a las mujeres tampoco. Queremos que solamente sean adultas, personas adultas, las que trabajen como trabajo sexual. Y el resto nos parece ilegal. Entonces seguiremos implicándonos. Hemos tenido que hacer mucho trabajo de incidencia con el gobierno, hemos creado nuestras propias juntas cada vez para asegurarnos de que las personas menores que están trabajando en el sexo en nuestra zona tengan cubiertas las necesidades básicas y se respeten sus derechos. Y si desean seguir trabajando en esto, que puedan hacerlo con la mayor tranquilidad posible. Pero es verdad que es un camino muy largo de recorrer, pero no nos importa hacerlo. বলে আজকে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনালি ন্যাশনালি বিভিন্ন পলিসি মেকারদের সাথে আমরা মেম্বার আছি এবং আমরা সেখানে পার্টিসিপেট করছি। বিশেষ করে কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর মেকানিজম CCM, সেখানেও কিন্তু আমরা মেম্বারশিপ নিয়েছি এবং সেখানে আমরা মেম্বার। ওর জন্য আমরা বলছি নাথিং অ্যাবাউট আস উইদাউট আস। So she says
She says this advocacy has led Dice que este trabajo de incidencia ha hecho que nos aseguramos de que haya representantes de la red de las trabajadoras sexuales en el gobierno, en cualquier comité que forman, y que tenga que realizar leyes relacionadas con el trabajo sexual. Entonces, también tenemos que encontrar un lugar ahí, coordinando los mecanismos. La CCM está ahí para representar a las trabajadoras sexuales, informa a todo el mundo sobre las necesidades que tenemos, y lo último que quiere decir es nada sobre nosotras sin nosotras. WHO, ইউএনএস, ইউএনডিপি, ন্যাকো প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু আমাদের যৌনকর্মীরা পার্টিসিপেট করছে, এবং কমিউনিটি স্টিয়ারিং কমিটি যেটা আছে সেখানেও যৌনকর্মীরা রয়েছে, এবং যে প্ল্যানিংটা হয় প্ল্যানিংটা কিন্তু যৌনকর্মীদের নিয়েই ন্যাকো WHO করে। So even international donors, which is a list Incluso that tenemos donantes internacionales, organizaciones de diferentes lugares, la OMS, etcétera, la NACO, que es la Organización Nacional del Control del SIDA en la India. Dicen que todos ellos dicen que las trabajadoras sociales tienen que comunicarse con ellos, que dialoguen con ellos. Y luego a partir de ahí se van desarrollando programas en todo el país. জেন্ডারের যে ভায়োলেন্সটা ছিল সেটাকে, জেন্ডার ভায়োলেন্সকে আমরা ইস্যু করে কিন্তু এটা প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা এটাকে তুলে ধরেছি। জেন্ডার ভায়োলেন্স আমরা হতে দেবো না, বা জেন্ডার ভায়োলেন্স আমরা মানি না, মানে হবে না জেন্ডার ভায়োলেন্সটা। ওটা একটু গুছিয়ে বলো। So she says that even about gender-based violence, we are now Y la violencia de género, también trabajamos en eso. Así se puede explicar mejor cómo es el trabajo sexual, qué impacto tiene y la importancia que tiene también la violencia de género en nuestro ডোমেস্টিক trabajo. ওয়ার্কার, ফেমিনিস্ট, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, সমস্ত লোকেদের নিয়ে আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করেছি, যে গ্রুপের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের হিউম্যান রাইটস, আমাদের অধিকারের কথা আমরা একসঙ্গে জোট বেঁধে বলতে পারছি সবার কাছে। so we have built Hemos alliances formado with alianzas con grupos de los sectores no organizados de la India, como la Asociación de Trabajadoras Domésticas, Trabajadores Agrícolas, organizaciones feministas, activistas e intelectuales que también están con nosotras para ayudarnos, apoyarnos en este movimiento para luchar por nuestros derechos. Por tanto, ahora no recorremos el camino solas, sino que tenemos amigas en diferentes grupos que se unen a nosotras en nuestra lucha. নিয়ে আমরা লড়াই করেছি, কিন্তু এখন আমাদের ANSW তরফ থেকে আমরা এই চ্যালেঞ্জটাকে নিয়েছি যে সমস্ত যৌনপল্লীতে গিয়ে সমস্ত যৌনকর্মী দিদিদের কাছে, বোনদের কাছে আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলো যাতে মোকাবিলা করতে পারে, সমস্ত জায়গাতে গিয়ে তাদের সাথে আমাদের মিটিংগুলো করা, জানানো। okay. So yes, there are challenges. Y hay The challenge retos, por supuesto. El desafío siempre es colectivizar a las trabajadoras sexuales para que formen parte de nuestra organización, porque cómo se presenta el trabajo sexual va cambiando. Hay cambios en la presentación y en el funcionamiento del trabajo social, la insensibilidad de los actores estatales y no estatales, ya sea en el trabajo que se realiza en la calle o en hoteles. Como digo, se producen cambios y por tanto nos enfrentamos a retos de cómo llegar a estas personas y que entren en nuestra red. করছে এবং সমাজে বা সমাজের বুকে থাকার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ করেছে, যে সমাজের আমরা সামাজিক যে রাইটস, সামাজিক অধিকারের জন্য কিন্তু এখন যৌনকর্মীরা একসাথে হয়ে আওয়াজ উঠিয়েছে সমাজে, যে আমাদেরও সমাজের অধিকার দিতে হবে। অন্য মহিলা, আমরাও মহিলা, অন্য মহিলা একটা কাজ করে, আমরা একটা কাজ করি, কিন্তু আমাদের সমস্ত মহিলাদের সমান অধিকার দিতে হবে সমাজে। So now more and more women are coming into our Cada vez fold. más mujeres llegan a nuestra red, a la AINSW, y nos piden que se les reconozca como personas y que se reconozca ese apoyo que hacemos a ellas como personas que están en la sociedad. Van entendiendo la importancia de sus derechos y de ser protegidas, y a partir de ahí vamos avanzando. পুরুষ সবাই চায় যৌনকর্মীদের কন্ট্রোল করে রাখতে, ইন্ডিভিজুয়াল যৌনকর্মীদের মানে চাপে রাখা আর কি, যাতে যৌনকর্মীর বাইরে কথা না বলতে পারে। সেই দিনটাকে আমরা ওভারকাম করে এখন সামনে এসেছি, এবং আমরা আগে কথা বলবো যে এই ডোমিনেট ব্যাপারটা আর চলবে না। So from the time that whether it is the society or the men in the society who have been Desde
Del inicio de los tiempos, los hombres han reinado en la sociedad, nos han controlado y nos han presionado, pero tenemos que decirnos que se ha acabado el tiempo de vuestra dominancia. Ya no lo aguantaremos más. আমাদের মুভমেন্টটাকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক অপরচুনিটি দিয়েছে এবং অনেক সাপোর্ট করেছে। তার জন্য আমরা আরও মানে কি বলবো, সংগঠনটাকে আরও আমরা ভালো করে আরও এগিয়ে নিতে পেরেছি এবং আমরা বারবার থ্যাংক ইউ দেবো এমএমজি আর ক্রিয়াকে। Yeah, so she takes this আসলে opportunity. মহিলা উইমেন্সদের অধিকারের উপরে ক্রিয়া খুব ভালো কাজ করে। Okay, okay. So she wishes to thank MMG as Quiero well dar as las CRIA gracias for a MMG y a CREA por brindar la oportunidad de compartir la historia de las trabajadoras sexuales de la India aquí. Y además está encantada de haber oído mucho hablar del empoderamiento y el poder de las mujeres. Voy a mostrar ahora un par de fotografías que quiere enseñarnos. Este es el programa nacional. Hay una consulta nacional para la protección de las trabajadoras sexuales. Y este es el cónclave de trabajadoras sexuales que se reúnen cada vez más numerosas. ইয়ং মেয়েদের সাথে আমাদের জেনারেশনটা একটা যাবে, পরে জেনারেশন বাই জেনারেশন ইয়াংরা এসে এই আন্দোলনটাকে আমাদের আরও আগে বাড়াবে আর কি। Okay, so our generation is getting older now, and so we want the Se younger va haciendo mayor generation. y por tanto queremos que cada vez más participen trabajadoras sexuales jóvenes en nuestro futuro también. Muchas gracias, Bartidi. Yo quería compartir con la sala una declaración muy potente que hizo una trabajadora sexual en la India, a mí, y cuando le dije que venía a España me dijo, di esto, y perdonar las palabrotas, pero esto es lo que ella dijo, entonces tengo que ser fiel al relatar el mensaje. Y decía que los hombres no tienen elección, pero porque nacen con un pene entre las piernas y así es como mueren, pero nosotras sí tenemos elección. কেমন হয়েছে? Thank you, Bharati. Muchísimas gracias, Bharati. Si te parece, Kenia, sí. Sí, sí. Intentar acabar antes. Bueno, la pregunta era... bueno, ¿qué nos está funcionando, qué Sí, no? relativa a las ¿Qué alianzas estrategias. hemos encontrado, no? Y cómo impulsar la Claro. colectivización de la lucha. Bueno, yo quiero rescatar las estrategias que tuvimos las trabajadoras sexuales cuando en el 2020 apenas estábamos acabando el confinamiento en una situación calamitosa, realmente calamitosa, eso da para otra jornada, porque nos quedamos fuera totalmente de todas las políticas de protección, la gestión fue realmente nefasta. Esto fue en el año 2020 y la estacada final ese año la tuvimos cuando presentaron la modificación de la Ley de Libertad Sexual, la del solo sí es sí del Ministerio de Igualdad. Pues la sorpresa fue que la modificación consistía en incluir un articulado abolicionista dentro de esta ley. Ampliaban el Código Penal al proxenetismo no coactivo, es decir, criminalizar todo nuestro entorno, como estaba contando Bharati justamente. Y por otro lado también, y esto fue lo peor de todo, el Ministerio de Igualdad a cargo de Irene Montero recupera la figura de la tercería locativa del Código Penal franquista. Ley, el solo sí es sí, no fue el PSOE continuó después, pero fue el Ministerio de las Mujeres el que recupera esta figura del Código Penal franquista. Y esto ponía en peligro, perdón, esto ponía en peligro, lógicamente, como expliqué hace rato, consiste en penalizar a cualquiera o en considerar proxeneta a cualquiera que nos alquile un espacio para ejercer la prostitución. Y la mayoría, pues, ejercemos y vivimos en el mismo sitio. Entonces, y bueno, como les comentaba hace rato, esto también nos expone a chantajes y
Bueno, lo peor de todo fue que en este artículo, en este articulado, decía aún con su consentimiento, es decir, anulaban el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Esto fue lo más paradójico, porque esta ley supuestamente ponía en el centro el consentimiento de las mujeres, pero por el otro lado anulaba el de las trabajadoras sexuales. Es decir, el consentimiento era válido según qué mujeres. Y lo que hacía este ministerio al hacer eso es jerarquizar mujeres cuyo consentimiento se respeta y mujeres cuyo consentimiento se tutela. Estábamos hablando de mujeres en el poder al frente de un ministerio tutelando a otras mujeres. Bueno, todas las colectivas de trabajadoras sexuales nos movilizamos para luchar por eliminar este articulado. No estábamos en contra de la ley en ningún momento, lo que queríamos era eliminar este articulado porque lo único que iba a hacer era criminalizarnos todavía más y perjudicarnos todavía más. Emitimos un manifiesto en aquel entonces que se llamaba Escuchar para Legislar, y las juristas del grupo Antígona, del grupo de investigación Antígona de la Universidad de Barcelona, a título personal nos formaron para que nosotras podamos tener un argumentario ante los medios y también explicar a las compañeras el alcance de esta ley y también el perjuicio de este articulado. Hicimos muchísima incidencia en medios de comunicación, para poder, digamos que, visibilizar el error y la incoherencia de este ministerio. Muchas juristas académicas y feministas publicaron artículos al respecto como expertas en el tema. Tuvimos un fuerte apoyo de periodistas del Salto y de Contexto, de Nuria Lavao, que estuvo justamente ayer también. Ella fue una fiel aliada nuestra en esta lucha. Una aliada nuestra también que tenía contactos con grupos políticos, gestionó reuniones con varios grupos políticos para que nosotras podamos explicar cuáles eran las consecuencias de este articulado y para que votaran en contra de este articulado. El PNV y Bildu votaron en contra. Bueno, fue emocionante, realmente con todo este trabajo era emocionante ver a los grupos políticos en el Congreso llevar nuestras reivindicaciones y hablar de nuestro lema, escuchar para legislar. O sea, tuvo un calado todo ese trabajo de incidencia política que tuvimos y lo logramos. O sea, logramos que ese articulado se elimine. Nos duró 24 horas la alegría porque al día siguiente el PSOE presentó una ley abolicionista y para colmo, el día que se dictamina esa ley, incluyen el artículo 11.1 a través de una enmienda que considera ilícitos nuestros anuncios en Internet. No obstante, a pesar de todo, pues nos quedamos con la ilusión del trabajo y la enorme articulación que tuvimos con el sector feminista pro derechos. Porque no es que todo el movimiento feminista sea abolicionista. Por suerte tenemos corrientes y existe un sector feminista pro derechos. Ellas creyeron en nosotras y nos apoyaron y estuvieron hombro con hombro luchando con nosotras. Fue un logro de putas y aliadas, de trabajadoras sexuales y aliadas realmente lo que nosotras logramos. Y aprendimos, como bien dice Georgina Orellano, que sola no se salva nadie. Y la lucha de las trabajadoras sexuales es una lucha de las mujeres, porque el estigma puta, es cierto, lo encarnamos nosotras, pero atraviesa a todas las mujeres. Fue duro porque somos 4, realmente somos pocas las que damos la cara. Dar la cara no es fácil, porque el estigma es una herramienta social y política que nos paraliza y obstaculiza la autoorganización. Y una vez que das la cara, pues se sabe públicamente a lo que te dedicas y esto queda para toda la vida. O sea, tú puedes cambiar de proyecto laboral, dejar el trabajo sexual, pero puta serás siempre para la gente que conozca tu pasado. Cuando se conoce tu pasado, siempre serás. O sea, el estigma puta te va a atravesar siempre. Entonces, no todas están dispuestas a soportar
la discriminación que supone y las pérdidas que puede ocasionar esto, lógicamente. Dicen que somos 4 privilegiadas, las que damos la cara, pero yo les puedo asegurar que sentarse en una mesa o decir públicamente en un medio que te dedicas a la prostitución no te da ningún privilegio, al contrario. Entonces, lo que la gente se tendría que preguntar, en vez de decir que somos unas privilegiadas, es ¿por qué somos 4 dando la cara cuando somos miles o cuando son miles las que están ejerciendo el trabajo sexual? Lo primero que hace una ONG, especialmente las que son abolicionistas, cuando se acerca a una prostituta es trabajarle el estigma, porque así la mantiene sometida. El Estado, mediante sus políticas punitivas, fomentan el estigma. Las instituciones, mediante sus campañas que supuestamente son de sensibilización, perpetúan el estigma. Todo esto las trabajadoras sexuales lo interiorizan, lo introyectan. ¿Y se traduce en qué? En vergüenza, en miedo, en inseguridad, en culpa, en cargar con mentiras porque tienen que llevar muchas una doble vida. El estigma aumenta o disminuye según el modelo legislativo que adopte un territorio sobre las trabajadoras sexuales. En Nueva Zelanda, por ejemplo, adoptaron un modelo de despenalización y reconocimiento. Y desde el colectivo de prostitutas de Sevilla, junto a la editorial Virus, esta también fue una alianza muy importante porque esta editorial confió en nuestro proyecto y en nuestra propuesta, impulsamos la traducción del libro Trabajo Sexual con Derechos, que lo recomiendo de paso. Y en él se puede ver, que si bien el estigma no ha desaparecido, ha disminuido. Sobre todo para las trabajadoras sexuales, porque al verse reconocidas y con una ley que les garantiza derechos, se sienten fortalecidas. A mí la palabra empoderamiento no me gusta mucho, pero hablo más bien de fortalecimiento, de fuerza. Ellas se sienten fortalecidas al sentirse reconocidas para hacer frente a abusos y denunciar estos abusos, ya sean de clientes, ya sea de la policía o ya sea de terceros para los que trabajan. Entonces, como sociedad, no podemos permitir que se propongan leyes punitivas y tampoco podemos participar de toda la campaña institucional que con la excusa de luchar contra la industria proxeneta, en realidad lo que hace es deslegitimarnos y obstaculizar, paralizar nuestra autoorganización. No podemos seguir repitiendo irresponsablemente que la prostitución es violación pagada, porque no solamente envalentonamos a los agresores, porque estamos lanzando el mensaje de que con nosotras sí se puede, porque total, ya nos pagan, entonces ya nos pueden violentar. Y esto nunca se piensa en cómo afecta, este tipo de mensajes nunca se piensa en cómo afecta a las mujeres que ejercen la prostitución. Nunca pensamos en qué consecuencias va a tener en las trabajadoras. ¿Y saben cuál es la consecuencia que tiene? Les afecta seriamente en el estigma, porque muchas veces ellas creen realmente que la violencia que sufren se lo merecen por ejercer el trabajo sexual. Esa es la consecuencia de este tipo de discurso. Voy a acabar y también tenemos que dejar de hablar de debates. La prostitución es una realidad y no va a desaparecer con campañas y tampoco con leyes punitivas. Entonces, esto lo único que hace es clandestinizarnos todavía más. Por lo tanto, tenemos que hablar ya de abordar la realidad y sacarla del marco moral y abordarla desde lo material. Y cuando hablo desde lo material, digo desde el comer, desde tener acceso a la vivienda, pagar el alquiler, las facturas, respetar y entender nuestras decisiones, tener ingresos para vivir dignamente, tener la posibilidad de conciliar si eres familia monomarental, porque todo lo demás lo único que hace es obstaculizar, avanzar en derechos e incluso poder disminuir la prostitución.
porque nosotras no negamos que la prostitución sea una institución patriarcal. Tampoco negamos que existan mujeres que quieren abandonar la prostitución, como bien explicaba Leila. El problema es que no tienen alternativas en condiciones y con salarios dignos, porque los trabajos no son dignos. Los trabajos nos tienen que proveer de los ingresos necesarios para vivir dignamente. Entonces, las mujeres que desean abandonar la prostitución tienen que tener estas oportunidades. Y las mujeres que decidimos ejercer la prostitución porque nos conviene más por la flexibilidad de horarios, porque tenemos más ingresos o lo que sea, tenemos que ser respetadas y nuestros derechos tienen que ser reconocidos. Ya me callo. Muchas gracias, Kenia. Leila, cuando quieras. Tomando la valla de Kenia, también me preguntaba, ¿no? Si es que al final, si decides dejarlo, si es que las percepciones económicas van a ser las mismas, ¿no? Que muchas nos ponemos en esa balanza a poder tenerlas. Y más aún cuando eres una mujer trans, donde la discriminación está muy latente. Recuerdo un proyecto de un activista gay en mi país sobre trabajo inclusivo para mujeres trans en el municipio cuando fue regidor, ¿no? Siempre el patriarcado queriendo también ser el referente y ser nuestro defensor, ¿no? Entonces llevó a muchas chicas a trabajar al municipio, pero de jardineras, donde primero no se había trabajado un previo trabajo de sensibilización entre el personal mismo y cómo ibas a entrar a ese espacio. El segundo era los horarios de trabajo, cómo cambiaban, era haber tenido una vida con libertad de desarrollo y de actividades, ajustarte a un horario específico y que, bueno, como entenderán, pues, no duró, muchas desertaron y al final pues quedó una u otra en ello, pero fueron muy pocas. Y también teniendo en cuenta que luego hubo un cambio en el municipio con una visión conservadora que erradicaron a todas aquellas que permanecieron en este espacio, ¿no? Entonces, eso es una muestra clara de que tenemos que nosotras mismas encontrar nuestras soluciones para los problemas que tenemos. Si es que desde nosotras mismas no empezamos a generar ello, si es que las ONGs que trabajan esos temas no se generan y no se genera ese empoderamiento comunitario de que tienen que encontrar las mismas soluciones nosotras mismas, llegan estas ONGs abolicionistas que recién que me pongo a pensar, que lo mencionas, llegó a trabajar con mujeres trans en el centro de Lima y una de las premisas era erradicar el trabajo sexual de mujeres trans como meta. Pero lo más gracioso era cómo hay y ese es el tema de cuando tú como organización, es el problema de que no exige un liderazgo de trabajo sexual dentro de la comunidad porque no puedes poner esos puntos ahí y simplemente se aprovechan de esa necesidad. Entonces, hay algo que ha funcionado, que nos ha funcionado, y es el hecho de comenzar a compartir información, espacios de reflexión entre nosotras, ¿no? Espacios comunitarios en donde puedas hablar de tu problemática y comenzar a dar esa visión en ellas y comenzar a hacer de que nosotras mismas, entre nosotras, como grupos de ayuda, nos encontremos en ese dolor, en esa situación y podamos saber y comenzar a reconocer cuál es el enemigo de la situación en la que nos encontramos y qué es lo que podemos hacer. Dentro de las alianzas importantes, definitivamente el feminismo ha cobrado al menos en Perú, ha tenido una posición muy importante para el desarrollo de la misma, pero creo que también organizaciones feministas se encuentran con esa valla, ¿no? Que al final no encontramos liderazgos plenos de mujeres trabajadoras sexuales que puedan estar. Entonces es complicado porque a veces te encuentras entre la espada y la pared porque pueden decir que te estás aprovechando de la situación de vulnerabilidad de estas mujeres y no puedo avanzar. Pero creo yo que estamos en ese camino. Definitivamente las mujeres trans tenemos muchas cosas más que derribar para poder llegar a este lugar donde podamos hablar de esta problemática, desde de construir nuestros propios machismos, esta educación machista y que has tenido y que es bien difícil de erradicarla, pero que tenemos que hacerla.
esta deconstrucción social como sociedad conservadora que es el Perú, para poder avanzar. Y entre las ventajas, yo creo, es de que también hay otros intereses ahorita más importantes en el país que no están mirando en atacar el problema específico de las mujeres trans, trabajadoras sexuales o de las trabajadoras sexuales específicamente, ¿no? Estamos siempre, definitivamente, es visto de una forma amarillista, pero se han ido, ahorita la visión es copar el poder, cambiar las leyes en general para poder hacer lo que quieren, y creo que es una oportunidad importante en la cual podamos cambiar, hacer activismo comunitario y fortalecer esos espacios a personas para poder avanzar, ¿no? Yo creo que eso básicamente es que como estrategia nosotras hemos podido identificar, y definitivamente el cambio social lo va a hacer la colectividad. Y es algo donde no podemos dejar de mirar, y en lo que ahorita vemos cómo ha cambiado completamente todo el panorama mundial sobre estas derechas extremas que se imponen, es que no podemos dejar nunca de trabajar y empujar la colectividad, y cómo la colectividad es la única que va a poder llevar al cambio social que creo que todas, todos y todes buscamos. Muchas gracias, Leila. Bueno, yo creo que han sido 3 exposiciones tan claras, las 3 ponencias tan claras, que bueno, o sea, las organizadoras me decían ideas clave o titulares, etcétera. Es que bueno, yo tengo miedo de ser reductiva porque los mensajes han sido muy parecidos, es decir, las realidades de los países culturales, etcétera, son muy diversas, pero los problemas, la cuestión del estigma, la cuestión de la criminalización, la cuestión de la clandestinidad son comunes a todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo por dejar algún titular, o sea, el problema que realmente pues, es esa alerta, ¿no?, hacia las ONGs, ¿no?, que comentaba Kenia, ¿no?, o sea, es a la industria del rescate, ¿no?, o sea, como bueno, ojo, ¿no?, o sea, focalizar, estar alertas ante este tipo de cuestiones, ¿no?, también porque en los medios la información que vamos recibiendo es muy manipuladora, este tipo de discurso es muy manipulador, se juega con los datos, con las cifras, como no hay investigaciones, entonces alerta a los datos, alerta a las informaciones veraces, ¿no? Alerta a esas ONGs, a todo ese dinero, ¿no?, que se destina, ¿no?, para, ¿no?, paliar determinados problemas, y luego pues que ya vemos dónde se quedan en el camino y no llegan a lo que tiene que llegar. Bueno, yo creo que si hay un titular también claro es que el feminismo no está libre de fundamentalismo, o sea que hay una buena parte del feminismo donde hay buen fundamentalismo, entonces hay que revisar muchas cosas también de ello, ¿no? El tema de las alianzas, la importancia de las alianzas, ¿no?, la importancia, yo creo que ha sido clarísimo en las 3 intervenciones, y cómo esas alianzas también provienen de la universidad, ¿no?, y de los estudios, ¿no?, que se hacen en la universidad, ¿no? Entonces, las alianzas son necesarias para evitar y luchar contra esa estigmatización. Bueno, el papel del derecho, o sea, ya vemos el papel del derecho, ordenanzas, ley de seguridad ciudadana, etcétera, sin derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, lo que está siendo, o sea, lo que está siendo para ello, bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que nos tienen que quedar, ¿no? Bueno, claro, el papel de la policía, cuando no hay derechos, pues quién viola la vida y la dignidad de las personas, pues la policía, los grupos de seguridad, etcétera. Entonces, nada sobre nosotras sin nosotras, ¿no? O sea, ese mensaje que ha sido tan claro, que ha sido es un mensaje del feminismo, ¿no? Pero bueno, pero parece que ese mensaje no llega a ciertas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo apuntadas muchas cosas, pero yo creo que dado el tiempo y la hora que es, estas resultan suficientes, y lo único, antes de terminar,
por favor, aunque sean 5 minutos, yo creo que podremos destinarlos a eventuales preguntas por parte de las personas aquí presentes. Esta es una oportunidad para, bueno, pues para aclarar pues muchas dudas o bueno, cuestiones o ¿no? interrogantes que tenemos sobre... Sí. Sí, Gemma. Yo sí quería preguntar se ha mencionado el tema del puritanismo, que además yo creo que es algo muy transversal, por lo menos, bueno, no me voy a adelantar, ¿no? Pero sí me gustaría saber si es que se ha tenido un papel relevante un poco el rol de las iglesias o las diferentes, bueno, iglesias que pueda haber en los diferentes países, cómo se ha vivido o simplemente igual están ausentes, ¿no? Pero quería saber cómo ha sido un poco el papel que se ha tomado, ¿no? En las diferentes. Brevemente, porque sé que son 3 realidades muy diferentes. ¿Quieres empezar tú? Yo, para hacer un poco corta, para mí es algo bien interesante, como en el transcurso de las intervenciones que hemos tenido previas a ello, les decía de que hay que también mirar esas estrategias importantes que han tenido estos grupos que nos dominan, ¿no? Porque yo me pongo a pensar cómo la Iglesia nos juzga tan fuerte, pero por ejemplo en el caso de mujeres trans peruanas, son muy devotas, ¿no? Y creo que la gran mayoría de estos milagros que son de oro, de plata, que se presentan a estos santos, vienen de mujeres trans que trabajan en el extranjero, que su actividad económica única y principal es el trabajo sexual. Y cómo es esta doble moral, ¿no? Que la iglesia que te juzga, pero tanto nos ha lavado la cabeza a las personas que siendo ese cuerpo juzgado, eres el que aportas mucho más dinero, mucho más dádivas y cosas por el estilo, ¿no? Y es algo una cuestión que sucede en Perú específicamente, hay un gran arraigo católico y de creencia de trabajadoras sexuales, ¿no? Yo creo que no encuentras casa de una mujer, de una trabajadora sexual en Perú que no tenga un altar mismo dentro de su hogar por la creencia que tan fuerte y arraigada todo esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar el clic que usaron o la estrategia que usaron para poder lavarnos la cabeza de esa manera a las personas afectadas. Bueno, yo por ir un poco así rápido en el territorio español, a ver, tenemos a Cáritas especialmente, digamos, como representativa de la Iglesia, que sí que a veces apoya, las oblatas también están, digamos que desde el sector religioso, las oblatas están como divididas porque, aunque parezca increíble, hay oblatas pro derechos, que entienden que la criminalización no es el camino, pero como institución, tanto Cáritas como las oblatas suelen apoyar políticas criminalizadoras. Pero en el caso del territorio español, nuestro principal problema, y lamento, es triste decir esto y admitirlo, es el feminismo institucional y el feminismo conservador. Lastimosamente son, no quiero decir nuestras enemigas, pero lastimosamente las políticas que proponen son nuestras principales enemigas. No es tanto la Iglesia nuestro problema en el territorio español como la fuerte influencia que tiene este sector feminista abolicionista, que también suele ser en un alto porcentaje transfóbico, y el feminismo institucional. Lastimosamente, ante las instituciones tenemos a gente como Ana Redondo, que es abolicionista recalcitrante, en el PP está Cuca Gamarra, que es abolicionista recalcitrante, entonces son los partidos mayoritarios y son los que más están luchando por sacar adelante estas políticas punitivas. Eso es lo que yo veo en el territorio español. Can I add? Yeah. Just to add to that, in India, it is the largest number of... En la India tenemos el mayor número de religiones en el mundo. Hay muchísimas personas de diferentes religiones que viven en la India. Entonces no hay tanta presión por parte de las religiones sobre las trabajadoras sexuales, pero el movimiento feminista tiene la opinión de que el trabajo sexual de por sí es una violencia ejercida contra las mujeres. Y las trabajadoras sexuales dicen que no
hay violencia dentro del trabajo sexual, pero el trabajo sexual de por sí no es una violencia contra la mujer. Entonces, lo que hay que parar es esas violencias que se producen dentro del trabajo sexual. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Era una pregunta principalmente para Kenia, pero si alguna otra quiere responder. Has dicho que hay que centrarse en la realidad, la prostitución es una realidad, pero me gusta ponerme en el punto de vista filosófico porque yo creo que hay que saber hacia dónde queremos caminar. Y a ese respecto, tú habías dicho antes que el trabajo de prostituta hoy en día es tan denigrante como puede ser el de jornaleras, hosteleras y otros trabajos, porque en las clases bajas no eligen en qué trabajar, tienen que salir con lo que pueden. Pero si nos ponemos en una sociedad ideal, seguiríamos necesitando hosteleros y jornaleros, aunque con mejores condiciones. ¿Tú crees que el trabajo sexual es intrínsecamente indigno o podría seguir existiendo en una sociedad donde la gente puede elegir libremente a qué dedicarse? A ver, para empezar, denigrante, siempre recomiendo utilizar degradante porque las colectividades negras siempre nos están explicando que la expresión denigrante es racista. No creo que el trabajo sexual sea degradante ni que ningún trabajo sea degradante. Lo que son degradantes son las condiciones y los salarios. Eso es lo que son degradantes. Yo no sé, la prostitución no creo que desaparezca. No va a desaparecer por mucho que nos moleste y por mucho que querramos ofrecerle alternativas a las mujeres, porque muchas deciden ejercer, yo soy una de ellas, yo sigo prefiriendo el trabajo sexual porque me permite tener flexibilidad de horario. Si yo tenía un jefe no iba a poder estar aquí. Yo soy independiente y manejo mi horario como yo quiero, es mi responsabilidad. Entonces yo tengo una serie de preferencias para ejercer el trabajo sexual. Así que una sociedad, un futuro de sociedad en la que no existan jornaleros o no exista la hostelería, yo no hablo de eso. Yo lo que hablo, de lo que nosotras hablamos, es de que exista una sociedad en la que tengamos condiciones por igual, en donde las jornaleras puedan tener, es lo que explicaba Ana Pinto, puedan tener sus derechos garantizados y no vengan desde Marruecos y resulta que ni siquiera le respetan los convenios. A eso yo me refiero. Pero lógicamente que los trabajos de hostelería van a seguir existiendo, el trabajo sexual va a seguir existiendo. Pero tenemos que encaminarnos a una sociedad con derechos garantizados y que las mujeres que quieran abandonar la prostitución realmente tengan esas alternativas. Porque ahora mismo yo tengo compañeras que quieren dejar la prostitución y se quejan. Y cuando yo les digo, ¿y por qué no haces esto? Me dicen, no, no voy a dejar la prostitución para ganar 4 duros. Entonces, ¿cuál es el problema? Los 4 duros que le pagan en la hostelería trabajando 12 horas. Si cambiamos eso, pues a lo mejor lo deja. Pero esas preguntas no se las hacemos a una Kelly. Si le hacemos esa misma pregunta, si le hacemos a una Kelly, oye, ¿vas a dejar tu trabajo si tienes otro trabajo con mejores ingresos? Yo te puedo asegurar que una trabajadora del hogar, que una Kelly, que una jornalera, va a dejar también ese trabajo si tiene mejores condiciones. Eso no se lo preguntan a las mujeres en otros trabajos, solamente nos lo preguntan a nosotras. Entonces, lo que tenemos que mejorar en el mercado laboral es la situación de las mujeres, especialmente en los trabajos feminizados. Yo no sé si te he respondido. Sí, yo tenía otra pregunta también se me ha ocurrido mucho, también para Kenia, a ver si me sé explicar, porque yo, bueno, también referente a, sí, has comentado que hablas del Estado, que es un Estado proxeneta, España, o bueno, el territorio español, porque recauda las multas de las trabajadoras sexuales o de los que hacen consumición de las mujeres trabajadoras sexuales. ¿No crees? Yo creo que, bueno, ese Estado proxeneta, porque entiendo que ese Estado, administraciones, poder policial, o gobierno, por un lado, bueno, vaya por delante, voy a recoger lo último que has comentado. Estoy un poco nerviosa porque no me he preparado ningún discurso y tampoco soy...
derechos respetados y reconocidos para vosotras, para todas las mujeres que ejercen la prostitución libremente o que son trabajadoras sexuales, sí, por supuesto. Sí, derechos respetados y reconocidos para todas las mujeres, vosotras, nosotras y todas las demás mujeres que vivimos atravesadas igual por el patriarcado. Hasta ahí sí, Kenia. Pero por un lado yo también pienso, hay que respetar, si la ministra Irene Montero o Ana Redondo o tantísimas mujeres que trabajan para la defensa de mujeres, hay que respetar a las mujeres, no sé cómo explicarlo. Las Kellys, también has comentado, estoy un poco nerviosa, entonces, el tema de las Kellys son mujeres que trabajan señoras de la limpieza, has comentado que si toman antidepresivos, que si toman ansiolíticos, bueno, como la mayoría de las trabajadoras, que todo el país toma ansiolíticos. Quiero decir que al final son comparaciones como si tratásemos de denigrar a un colectivo de mujeres que son Kellys, bien, son trabajadoras y defienden sus derechos laborales en un sindicato o sea, no, esto no se trata de hacer una comparación con sectores que puedan estar, no lo sé. Y por otro lado, también quería comentarte, o sea, no sé, que me diferencies un poco entre lo que tú entiendes, Estado proxeneta, a ver si empezamos también podríamos convertir al final en un país proxeneta. Podríamos, pues se puede llegar a que el Estado, el país, como este país donde tenemos un Ministerio de Igualdad, pues al final vamos a exportar mujeres o vamos a comercializar mujeres o niñas que al final son captadas por la trata. Pienso, si me puedes resolver, porque no entiendo también. Y por otro lado, está muy bien, o sea, yo creo que no se trata de sacrificar a un país y a miles y miles de niñas que son captadas y son, pues como tú dices, chantaje emocional, son al final secuestradas psicológicamente, secuestradas emocionalmente hay que ofrecer derechos laborales a todas las mujeres, incluidas las mujeres que trabajáis trabajadoras sexuales, pero no lo sé, sin tener que sacrificar, yo pienso, ¿no? ¿Me explicas un poquito entre Estado, país, Estado proxeneta, país proxeneta, derechos para las mujeres, pero sin poner en riesgo a un país entero? Pienso, aclárame, por favor. A ver, para empezar, a las niñas las vamos a sacar fuera, porque yo en todo momento estoy hablando de mujeres adultas que toman una decisión como mujeres adultas. En el caso de niñas, ni siquiera podemos hablar de prostitución. Cuando hablamos de niñas, es directamente explotación sexual infantil. Y eso no tiene debate ni discusión, es un delito, punto. O sea que aquí no hay discusión, las niñas fuera. Yo en eso no me puedo meter porque es un delito. En cuanto a lo que yo estaba comentando de las Kellys, no estaba degradando el trabajo bajo ningún concepto. Yo estaba repitiendo lo que ellas explican. Porque ellas, cuando reivindican derechos, yo no sé si aquí hay gente que sigue a las Kellys, a las jornaleras, a las trabajadoras del SAT, que son del Servicio de Atención a Domicilio, a las mujeres que trabajan en las fábricas. Las que no las sigan, yo las recomiendo seguir. Son ellas las que explican las condiciones en las que trabajan y todos los problemas y enfermedades que contraen por culpa de trabajar en condiciones brutales. Entonces, ellas lo que reivindican son condiciones dignas. Yo estaba hablando de eso, de que la conmoción de cierto sector feminista es selectivo. O sea que nos esperan que nosotras ejerzamos o digamos que optemos por este tipo de empleos y ya está, no pasa nada. Total, ya no estás rentabilizando tu sexualidad. Pero yo no veo a un sector que quiera abolir la hostelería o que quiera abolir el trabajo del hogar interno, donde todas sabemos que se suceden abusos sexuales. ¿Por qué no existe un sector feminista luchando por esto? ¿Por qué el feminismo no se conmociona cuando las jornaleras denuncian abusos sexuales y sus denuncias son archivadas? Hay un silencio absoluto. ¿Por qué el feminismo no se conmociona cuando hay mujeres ahí en Huelva viviendo en chabolas, sin agua, sin luz? Es una conmoción selectiva. Eso es lo que yo estoy criticando. Otra cosa que la gente no piensa nunca es ¿de dónde vienen las prostitutas? Nosotras no llegamos en platillos voladores. Muchas veces la prostitución es una alternativa a otros trabajos. Es mi caso. Para mí la prostitución no fue
la última alternativa. Yo dejé un trabajo feminizado y precarizado que tenía porque la prostitución me daba mejores ingresos. Y así puedes hablar con miles y miles de trabajadoras sexuales y te van a decir que trabajaban en la hostelería 12 horas, que trabajaban en el campo, que trabajaban en trabajo del hogar, que trabajaban en limpieza y han abandonado estos empleos para ejercer la prostitución. Entonces, esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué está pasando para que las mujeres acaben optando por la prostitución como alternativa laboral? Eso es lo que tendría que ser grave y eso es lo que no aborda el Estado, porque ahí tendría que hacer un trabajo mucho más profundo y mucho más costoso que decir, vamos a abolir la prostitución y emitimos 3 paginitas y 3 artículos y ya está, abolida la prostitución. Pero el círculo de pobreza de los trabajos feminizados de las mujeres continúa vigente. Estado proxeneta, nosotras le llamamos Estado proxeneta porque las multas que recaudan de las trabajadoras en Murcia y en Málaga, pues son de la prostitución de las mujeres. Le llamamos Estado proxeneta porque tenemos una ley de extranjería que obliga a las mujeres a estar 3 años en situación administrativa irregular y esas mujeres tienen que vivir y no pueden acceder a un contrato de trabajo. Entonces, muchas veces tampoco pueden acceder a un contrato de alquiler porque no tienen papeles. Entonces, muchas veces pues acaban empujadas por esta ley de extranjería a ejercer la prostitución. Entonces, la ley de extranjería también es una ley proxeneta. Eso es lo que no estamos mirando. La gente, habitualmente quieren poner el foco en el putero, en el demandante. Pero si una mujer trabaja en condiciones dignas, si tiene ingresos dignos, el demandante va a ser lo de menos. O sea, aquí tenemos que hablar de qué es lo que está empujando a las mujeres a ejercer la prostitución. La ley de extranjería, trabajos en condiciones brutales. Muchas veces las compañeras, yo esto lo escucho muchísimo porque muchas son madres, problemas de conciliación familiar. Muchísimas ejercen la prostitución porque no pueden conciliar la cría de sus hijos, hijas e hijes con un trabajo convencional. O sea, eso es todo lo que nos estamos viendo. Yo no sé si te he respondido. Muy bien. Sí, un momentito. Solamente para complementar lo que decía Kenia y con lo que mencionó sobre el tema del proxenetismo estatal es lo que pasa, ¿no? Sí, quizás, y eso tiene que ver con el machismo. Entonces la única solución es, como lo conversamos ayer, es que se vuelve esto un matriarcado, ¿no? Y las mujeres pongan las reglas y los hombres sean simplemente esas piezas que den lo que una necesita y punto. Entonces, profesionalizada y teniéndolos de esa manera, quizás se pueda cambiar lo que se menciona, ¿no? O sea, somos abejas reinas que hacemos el vuelo nupcial y el rol del zángano solamente es reproductivo y ya está, punto. Y tenemos los medios para desarrollarnos libremente y poder avanzar. O sea, sería la solución para que cambie ello. Pero lamentablemente no pasa. Entonces, eso es porque hay una sociedad machista, patriarcal, capitalista que nos gobierna y que tenemos que tenerla clara, ¿no? Entonces, por ahí va por donde van todas esas leyes que, como bien lo ha descrito Kenia, nos hace mirar otros problemas o la narrativa nos hace mirar hacia esas situaciones y no realmente el problema y quién está siendo el ocasionante de la situación en que las mujeres nos encontremos, ¿no? Muy bien. Bueno.